Hola, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches desde el lugar del mundo donde te encuentres. Te saluda María Carolina Albán. El día de hoy voy a estar compartiendo en este video mi testimonio y la experiencia que he tenido con el tema del divorcio, especialmente cuando se tienen hijos. Me voy a abrir esta puerta. Ya Dios venía preparándome desde hace algún tiempo para poder compartir esta experiencia, pues que lógicamente ha sido muy dolorosa y que ha tenido consecuencias desafortunadamente devastadoras en un espacio de mi vida. Y aquí lo importante es cómo yo pude superarlo. Eso es lo que quiero compartir hoy contigo, y cómo pude sobrellevar esas consecuencias devastadoras que viví con mi divorcio. Quiero también decirte que lo hago porque hay una de mis seguidoras de Venezuela está pasando por una situación parecida y ella no sabía nada de lo que yo había pasado. Simplemente ella me mandó una pregunta acerca de algo que vio en uno de mis videos de coaching. La pregunta que ella me hizo fue la confirmación que yo estaba esperando de parte de Dios para poder sacar a este tema que es tan privado y que para el cual pido el más profundo y completo respeto. Todas las personas que pasan por un proceso de divorcio pasan por un proceso de duelo, de muerte y renacimiento. Incluso hay personas que nunca se recuperan de un divorcio. A los hijos siempre le quedan esquirlas y siempre les queda, a menos de que lo trabajen de una forma muy espiritual, en sanidad interior, con el tema del perdón, realmente las consecuencias para los hijos también pueden llegar a ser muy devastadoras. Una de las cosas que te quiero compartir el día de hoy es que gracias a los procesos que viví en mi vida, en mi infancia, en el matrimonio, en el divorcio y todo lo que he tenido que sobreponerme y superar de mí misma en cada uno de esos procesos, es que hoy estoy haciendo la labor y el propósito que hago. Es decir, como coach de vida espiritual, tengo una responsabilidad muy grande, pero también una empatía muy grande, porque he podido, a través de caminar en los zapatos del dolor, llegar a entender a las personas que han pasado o que están pasando por la misma situación. Entonces, desde ese punto, desde hace mucho rato, dejé de ser víctima y me convertí en una persona proactiva con propósito. Es decir, entendí que Dios tuvo un propósito con todo esto para enseñarme, para educarme, para moldear esa vasija de barro que está en sus manos y que solamente Él sabe para qué y hacia dónde va todo esto. Pero el día de hoy quiero compartirte humildemente este testimonio, para el cual, vuelvo y repito, pido mucho respeto, así como yo respeto tus procesos también. Un abrazo, no te vayas, quédate hasta el final. Antes de compartir contigo el tema del divorcio, quiero hablar un poco acerca de lo que significa el matrimonio. El matrimonio es una empresa creada por Dios para sojuzgar, para procrear y para administrar los bienes que Él en su infinito amor nos ha dado. El hombre fue creado para proveer y la mujer fue creada para ser ayuda idónea de su pareja. La única razón válida espiritualmente para un matrimonio es el verdadero amor. Y la única razón válida para deshacer el pacto, porque el matrimonio es un pacto de 3 personas, el hombre, la mujer y Dios en la mitad. Y en ese pacto se hace un compromiso de amor que implica compromiso, valga la redundancia, implica tolerancia, implica aceptación del otro como es
Es decir, cuando nos casamos tratando de cambiar la otra persona o pensando que la vamos a poder cambiar, estamos entrando en desventaja. La otra parte que implica el matrimonio es el desarrollo pleno de cada una de las partes. Es decir, no se trata de usar la otra parte para que yo me desarrolle. Entonces hay un sacrificado y hay uno que es el que las lleva todas las de ganar. Siempre debe ser en igualdad de condiciones. Cada uno de los miembros de la pareja debe reflexionar sobre qué es lo que quiere hacer y ser en su vida o qué es lo que quiere desarrollar en su vida y mirar si ese matrimonio o esa pareja cumple con las expectativas de que tú puedas desarrollarte, porque si no va a ser completamente una pelea de control, una pelea de egos, una pelea de quién se sacrifica más. El divorcio es permitido espiritualmente es cuando no hay amor, y cuando no hay amor pues vienen muchísimas otras cosas que pueden implicar un divorcio. Ahora, hay personas que creen amar y se quedan en la relación, pero que realmente lo único que están haciendo es aguantando por sus hijos. Ese matrimonio tampoco tiene validez ante el cielo. Lógicamente que la parte de la infidelidad, la deshonestidad, la mentira, daña completamente una relación, porque dentro de esa empresa, dentro de ese desarrollo empresarial tiene que haber lógicamente una confianza que se construye día a día, que se gana día a día. Y cuando la persona de entrada te miente, cuando la persona es infiel, cuando la persona juega contigo y te usa, pues lógicamente estás en una relación con yugo desigual. Y esto significa que estás también siendo abusado o abusada mental o emocionalmente. Hay mucho abuso mental, mucho abuso incluso espiritual, que lo viví yo, porque yo quería, a través de mi fe y a través de la religión, quería salvar mi matrimonio como fuera, y el usar la religión para que tú entres dentro de un sometimiento en una relación, pues lógicamente también daña la psicología de una persona. Vamos a entrar en materia de lo que significa el divorcio. Hablábamos que el matrimonio es una empresa y el divorcio entonces es la disolución de esa empresa. El matrimonio implica la construcción de una familia, la construcción de unas finanzas, la construcción de estados emocionales. El divorcio significa la ruptura y la disolución de la familia, de las finanzas y de la parte afectiva, la parte emocional que lo implica, y lógicamente la parte espiritual. En mi caso, quiero contarte que yo he tenido 2 divorcios. ¡Ay, Dios mío, qué pecadora! Claro, yo por eso mi esposo dice que vamos a fundar una iglesia y que va a ser la iglesia de los más pecadores. Pero mira, mi primer divorcio se dio porque yo me casé no solamente porque estaba enamorada o porque sentía que era amor, me casé porque estaba embarazada. Entonces, ese estigma que generaba hace casi 50 años para una muchacha en Colombia, en una cultura, en una sociedad bastante estricta y bastante, yo diría, hasta injusta en la manera de tratar a una mujer cuando queda embarazada, porque se tiene ese paradigma pues de la virginidad, la desgracia de la familia y la vergüenza y todo lo que trae pues consigo, me llevó a mí a tomar la decisión de casarme con una persona con la que yo había establecido una relación por gusto, por química. Yo tenía 18 años o tenía 16 años cuando lo conocí, o 17.
Era una rebelde en silencio porque venía de una familia muy disfuncional y entonces simplemente lo vi a él como mi héroe y como haber agarrado el cielo con las dos manos y me entregué y fue algo de lo que no me arrepiento. Y cuando quedé embarazada, en ningún momento ni él ni yo pensamos tan siquiera en abortar. Mi hija, mi primera hija, fue la mayor bendición en ese momento en mi vida porque se convirtió en el motor que me ayudó a mí a salir adelante. Lógicamente éramos muy jóvenes, muy inmaduros, de condiciones sociales diferentes. Yo venía de una cultura muy elitista de Cali, de la sociedad de Cali. Él venía de una cultura, digamos, del trabajo, de la lucha, de la pobreza. Entonces no compaginábamos. Y la razón por la cual me divorcié fue porque en un proceso de celos, donde no lográbamos afincar o acoplar esa confianza de la que hablaba en el segmento anterior, pues sencillamente él en una reacción, ¡pam!, me quiebra la nariz. Y yo le cogí miedo. O sea, ya cuando una relación entra en un estado de violencia donde pasa de los celos, de los gritos, de los insultos, de la desconfianza, allá tener un acto de violencia físico, pues ya ahí completamente se rompe cualquier situación y circunstancia. En ese momento, claro, lo único que yo hice fue huir con mi hija y empezar una nueva vida. Estaba demasiado joven, era una capacidad de resiliencia mucho mayor, tenía un futuro por delante. Dentro de la relación yo había dejado muchas cosas, había dejado mi carrera de la música, había dejado mi familia, todo por él. Yo había acabado con mi vida completamente para irme a vivir la vida de él. Y encima me gané su desconfianza. Entonces, pues lo único que yo hice fue huir, y la manera de ser resiliente en ese momento, ya estaba con mi hija, es sencillamente volver a ser quien yo era. Fue supremamente fácil. Él realmente nunca asimiló el divorcio. Creo que lo que él hizo fue castigar a la niña, porque yo tomé la determinación de irme y él nunca afrontó su parte de responsabilidad en el proceso de la separación. Nunca entendió que él tenía un problema de violencia interna. Entonces lo que hizo fue que rompió conmigo, pero también rompió con la niña. Eso me ayudó a mí a ser mamá soltera, a regresar a mi vida regularmente. Él se desapareció completamente por mucho tiempo. A veces aparecía cuando le daban como sus crisis de conciencia y tenía contacto con la niña. Pero digamos que a mí me tocó el beneficio de quedarme con mi hija, de tomar las decisiones buenas o malas para ella. Y entre esas decisiones era que yo quería darle un hogar estable. Entonces pasaron casi 10 años hasta que yo conocí al que después se convirtió en mi esposo. Dentro de todo ese proceso hubo muchas cosas que hice, pero hubo muchas cosas que dejé de hacer. Es decir, crecí a nivel profesional, crecí a nivel personal, pero creo que nunca sané lo que había pasado realmente en ese momento de crisis de mi vida. Creo que en esa etapa de tanto rechazo, de tanto estigma social, donde hasta mis propios padres me habían rechazado, me habían abandonado, me habían dejado sola a mi suerte. O sea, realmente en ese momento yo nunca hice un trabajo de sanidad interior por sanar. Y había una situación personal entre mi madre y yo frente a una pareja que yo había tenido estando muy joven, en la cual ella me decía que la decisión que yo había tomado no tenía perdón de Dios. Y esas palabras de mi mamá marcaron mucho mi vida. Y entonces lo que pasó fue que yo empecé a tomar decisiones basadas en la verdad que mi mamá me había dicho, en esa verdad que ella se creía, que yo no tenía perdón de Dios. Entonces, ¿qué pasó? Yo empecé a tomar decisiones como de
¿cómo diría yo? Como de culpabilidad, como de no merecimiento. Entonces yo no buscaba pareja de amor, yo no buscaba realmente algo que me hiciera feliz o que hiciera feliz a mi hija. Yo buscaba lo que yo sentía que yo merecía en ese momento. Y allí fue donde cometo el segundo error, y ayer hablé en la parte del video de la intuición. Hace 2 días subí un video de la intuición, que yo había conocido una persona que me había dado un halo negro en la mitad de su rostro, que me había dado mucha desconfianza. Sin embargo, eso era lo que yo creía que yo merecía. Y en ese momento lo vi como mi salvador. Él se presentó muy galán, muy profesional, con una posición social muy establecida, con una posición económica muy establecida. Eso fue rapidísimo, nos conocimos en abril y en agosto nos estábamos casando. En ese momento, tomar esa decisión de entrar en el compromiso de un matrimonio, incluso por la iglesia nos casamos, fue una decisión más por conveniencia de los dos. Él ya tenía 43 años, en esa época estaba un poco mayor, era un profesional muy reconocido en el área. Él necesitaba una familia para mostrar y para demostrarse a sí mismo que él podía tener ya su familia. Lógicamente que en ese momento yo desconocía completamente sus características de personalidad, sus características psicológicas. Entonces, muy inocentemente, queriendo darle a mi hija un mejor futuro, queriendo darle una familia y sintiéndome no merecedora de algo mejor en amor, desconociendo completamente lo que era el amor de Dios en el matrimonio, pues simplemente me voy como por sobre un tubo y me caso con este caballero. Desde el principio tuvimos cantidad de situaciones que ya estaban rotas desde un principio. O sea, los votos matrimoniales estaban rotos desde el principio. Situaciones con mentiras, situaciones de otras mujeres envueltas, situación de manejo de finanzas a escondidas. O sea, yo tuve muchísimas banderas rojas, muchísimas banderas que me gritaban, salte de ahí. Sin embargo, en mi convicción personal, en mi decisión personal de tener un cambio de vida y darle a mi hija una estabilidad, pues simplemente decidí quedarme y empecé a buscar en las iglesias, a buscar de Dios y a buscar la manera de que me ayudaran con él, con su forma de ser, con su personalidad. Tenía problemas con el licor muy fuertes, él y toda su familia. Y desafortunadamente yo fui una de las que creí que con la religión y con la espiritualidad y con la honestidad y con la transparencia yo iba a poderlo cambiar. Por eso dije al principio de este video que si tú te casas pensando que puedes cambiar una persona, estás empezando en negativo. Tuve 3 hijos con este personaje. Casi me enloquezco tratando de entender cuál era su psicología. Tanto así que yo empecé a ir a psicólogos, empecé a tener terapia, empecé a buscar terapias de pareja y siempre terminaba yo haciendo la terapia sola. Empecé a ir a retiros espirituales de pareja y terminaba haciendo los trabajos yo sola. Empecé a conocer todo lo que era el comportamiento humano y empecé a meterme muy de lleno en la parte religiosa, pensando que con la religión yo iba a poder cambiarlo. Hubo muchas situaciones, demasiadas situaciones que en este momento pues no vale la pena, no es el motivo de este video, pero sí quiero decirte, amigo, amiga del camino, que si tú eres de esas personas que estás en una iglesia pensando que Dios te va a hacer el milagro, pero reconoces que la persona que está afuera tiene un problema psiquiátrico, psicológico o de adicciones, déjame decirte que ahí no entra ni siquiera el poder de Dios. No porque Dios no tenga el poder, es porque la persona no tiene la voluntad. Es una cuestión no de Dios, es una cuestión personal. Fui demasiado terca, me quedé 15 años. Claro, me quedé por mis hijos,
me quedé por miedo a perder mis hijos. Una de las cosas que él siempre me dijo es: si tú te quieres separar, eres completamente libre, la puerta está ahí, pero mi negocio, mi casa y mis hijos se quedan conmigo. Esa era su frase: mi negocio, mi casa y mis hijos se quedan conmigo. Y quiero decirte que después de que tomé la determinación de divorciarme, 15 años después, eso fue precisamente lo que pasó. Su negocio, sus finanzas, la casa que habíamos comprado entre los dos y los niños, él se quedó con todo. Pero antes de hacer una oración y seguir en esta reflexión, tengo algo para compartir contigo. Únete a nuestra comunidad de musitualidad, música y espiritualidad a través del libro PDF, una guía de un viaje hacia tu quinta esencia. 12 meditaciones guiadas con oraciones y con mucha música. Esa música original con 10 canciones que van a ser medicina para tu alma, en un proceso de toma de conciencia, de sanidad interior y también de restauración en mente, cuerpo y alma. Únete a este propósito. Debajo de este video vas a hallar el link donde puedes encontrar cómo obtenerlo. Mi abuela decía que palo que nace torcido, nadie nunca lo endereza. Lo primero fue que yo nunca le pregunté a Dios si Él era el hombre que tenía para mi vida, si Él era el hombre que quería con el que yo formara una familia. Te lo dije anteriormente, yo me sentía merecedora de eso y menos. Claro, ya estando ahí, entonces empecé a manejar un sentimiento de culpa, de que ya yo había tomado esa determinación, de que era por mi propia decisión y mi propia voluntad, yo iba a estar ahí, pero más sin embargo mi psicología y mi parte emocional cada vez se sentía más afectada. Caí en unas crisis depresivas demasiado fuertes, aumenté de peso increíblemente. Mi salud se vio afectada después de 4 cesáreas. Empecé a tener anemia crónica y claro, mis estados emocionales estaban demasiado alterados. Sin embargo, el hecho de estar en las iglesias y el hecho de estar estudiando comportamiento humano fue lo que me sostuvo, además de la música. O sea, increíblemente, aquello que yo estaba buscando para solucionar mi matrimonio y aquello que yo estaba buscando como solución para que me lo arreglaran a él, fue lo que me arregló a mí. Es decir, la relación con Dios, mi relación con la música y mi relación, el conocimiento del comportamiento humano. El poder entender desde la parte psicológica, la parte emocional, la parte mental y el ser humano como ser integral. Claro, ya con todo ese bagaje recorrido que yo sabía que no había nada de Dios ahí y que Dios no estaba bendiciendo mi hogar, que Dios no estaba aplaudiendo la decisión que yo estaba tomando de quedarme en un hogar. Yo definitivamente me estaba autodestruyendo, pues terminó en una consecuencia muy grave, donde tuvimos implicaciones incluso hasta con los niños. Después de muchas peleas, lógicamente que pasamos por cantidades de peleas, por violencia doméstica de parte y parte, en todo sentido, por muchas cosas que mis hijos tuvieron que ver, llegó el momento en que se revienta la cuerda y tomamos la decisión de separarnos. Siguiente error que cometí: creer que me estaba separando del padre de mis hijos. Una persona me dijo, y yo no le creí, y esto te lo digo a ti, amiga, amigo del camino: tú no te estás divorciando de tu amigo ni del padre de tus hijos, te estás divorciando de tu enemigo. A un hombre, cuando te deja por otra mujer, por favor, ¿quién es? Y cuando te deja por otro hombre, ¿quién es? Pero cuando tú decides dejarlo, porque tienes la fortaleza y porque tienes la, como decimos en Colombia, la berraquera de querer salir adelante tú sola, ¿tú crees que te estás divorciando de tu amigo o del amor de tu vida
cuando has tenido un matrimonio desastroso por no sé cuántos años. No. El peor error que yo cometí fue creer que iba a tener un divorcio civilizado y que íbamos a cumplir como la canción de Maluma, felices los cuatro. Esto, si aplica para ti, te bendigo y le doy gloria a Dios, porque sí existen las personas que se divorcian civilizadamente y sí existen las personas que como con salud mental y emocional entienden que el divorciarse es lo mejor. Entonces llegan a acuerdos y se hacen las equivalencias justas y se abren camino. Conozco algunas personas que lo han hecho de esa manera. Pero te digo que son muy contadas con los dedos de la mano y de una sola mano. Cuando tú te estás divorciando, no solamente estás peleando por tu libertad y por tu paz y por lo que tú quieres alcanzar o por tu felicidad, estás pegándole en el ego a esa persona. Le estás dando en la torre porque estás tomando tú la determinación de dejarlo, cuando él pensaba que no lo estabas dejando. Entonces, después de que me separo, después de que tomo el paso, yo estoy convencida de que lo vamos a hacer armónica y balanceadamente, según yo, en mis criterios cristianos espirituales. Y resulta que, claro, me voy yo a vivir sola, sin dinero, sin trabajo, porque trabajé 15 años con él ayudándole a montar su oficina y todas las finanzas las manejaba él y todo estaba a nombre de él. Entonces salgo yo con una mano adelante y con otra atrás a tratar de mantener el estilo de vida que mis hijos llevaban, porque era un estilo de vida bastante high class. By the way, él es médico y el sistema de vida de médicos aquí en Estados Unidos es brutalmente súper alta clase. Y entonces salgo yo sin un peso, tratando de darle gusto a 3 hijos que están criados como hijos de papi y mami riquísimo. Y el hombre no me daba ni un solo peso. Bueno, sí, me daba $100 por 3 hijos a la semana, o sea, $400, siendo médico. Claro, ahí ya me doy cuenta que necesito meterle una demanda de lo que se llama aquí child support, soporte para los niños. Cuando yo le meto esa demanda a ese hombre, él viene y coge una abogada que le costó $50,000 y arremetió con toda contra mí. O sea, no te puedo explicar lo que esa abogada hizo con mi reputación, con mi dignidad como persona, con mi esencia como mujer y con mi espiritualidad. Y yo al principio intenté pagar un abogado y se atravesó la pandemia, se dilató el divorcio por 2 años, él tuvo tiempo para cambiar todas sus finanzas, para cambiar todas sus cuentas, para cambiar todo, cosa de que cuando él llegó a la corte, él era un pobre. Y no tenía absolutamente nada con qué pagar. Y entonces al final termina supuestamente demostrando que yo tengo problemas de comportamiento y que mis hijos no tienen una buena relación conmigo. Pero para esto ya han pasado 4 años donde él ha podido manipular la mente y el corazón de mis hijos. ¿Qué crees que pasó? Mis hijos decidieron quedarse con él. Y en la corte quedó demostrado que yo no tenía una buena relación con mis hijos. Es una guerra campal. Es una destrucción letal para el alma. Es tratar de seguir viviendo y sobreviviendo y renaciendo con una desconfianza terrible en todo lo que tienes alrededor. Yo ya no confiaba ni en los hombres, ni en la justicia. Yo dije, bueno, mi abogado se quitó del caso faltando 3 meses para el final de la corte y no entendí nunca por qué. Claro, hoy entiendo, se pueden comprar los abogados, aquí en Estados Unidos también se compran.
de repente me veo yo sola en un caso legal y el juez me dice, señora, usted tiene razón en muchas cosas de los que dicen, pero yo no soy su abogado. Yo tengo que irme por las evidencias que me están demostrando. Y entonces ahí llegó la otra parte, vinieron todos los amigos que yo supuestamente había compartido por 15 años con él a testiguar en mi contra, incluyendo gente de mi familia. Y entonces ahí es donde tú ves por qué a Jesucristo lo vendieron por 30 monedas de oro. Y ahí es donde tú ves por qué a Jesucristo Pedro lo negó 3 veces. Y ahí es donde tú dices, Dios mío, si a Jesucristo le hicieron eso, ¿yo quién soy para que no lo hagan conmigo? Pero que fue injusto, totalmente fuera de serie. O sea, de escribir novela de horror y terror con todo lo que sus cosas significan. A este punto mis hijos ya estaban completamente dominados y comprados por el papá. Yo no tenía nada que hacer más que soltar. Estoy hablando de que no se pueda llevar un divorcio saludable. Claro que se puede llevar, pero depende de quién te estás divorciando, mi amor. Ya después, con el tiempo, yo reconocí que el padre de mis hijos era un tremendo narcisista. Y empecé a estudiar el comportamiento narcisista y me di cuenta que fui víctima de un narcisista y mis hijos están criados por un narcisista. Y tú no te alcanzas a imaginar lo que los narcisistas pueden hacer en la vida de un ser humano o en contra de la vida de un ser humano. Con tal de no perder su imagen, con tal de no perder su dinero y con tal de no perder en su ego. Cómo pueden llegar a destruir a una persona, incluyendo sus propios hijos. Porque es que resulta que él no solamente pensó que me estaba destruyendo a mí, estaba destruyéndole la dignidad a mis hijos y el derecho de que mis hijos estuvieran con una mamá que estaba presente para ellos. Claro, tenía mis momentos de debilidad porque pasé por situaciones emocionales muy fuertes, caí en depresión y emocionalmente a veces no estuve ahí con ellos. Pero yo estoy aquí para mis hijos. Entonces, cuando yo ya entiendo con qué clase de personaje me estoy metiendo, me estoy dando cuenta porque lo perdí todo. Porque es que el narcisista no deja que nadie le gane. No sé cuál es tu caso, pero ese fue el mío en mi segundo divorcio. Entonces, en el primer divorcio no tuve ningún problema. Fue un completo irresponsable y se quitó, se ahuyentó del problema. El segundo, no, al contrario. Empezó a una guerra de poder y control donde todo lo que él maneja y controla se maneja bajo su poder económico y adquisitivo, su poder social, porque tiene una carrera que le permite tener esa capacidad y ese estatus de aplastar a quien sea con solo abrir la boca. Y él siempre me lo dijo, es mi palabra contra la tuya. Entonces, amiga preciosa, ¿de quién te estás divorciando? Esa es la pregunta. Y no le pongas pañitos de agua tibia, no le pongas curitas a una cosa que requiere trasplante de corazón o cirugía de corazón abierto. Puede ser muy dura la realidad, pero si tú sabes que estás con una persona que está enferma psicológicamente y espiritualmente, porque una persona que no tiene a Dios en su corazón es capaz de hacer lo que sea, de matar y comer del muerto y hacerse matar con tal de no perder, entonces no dudes en que te ayuden, en buscar ayuda en todos los sentidos. Gracias a Dios, yo encontré ayuda psicológica, ayuda emocional, ayuda espiritual, ayuda económica. O sea, yo salí a decir, ayúdenme. Y en eso yo estaba en formación de lo que soy ahora. Es decir, yo misma me estaba autoayudando, pero también tenía diferentes coaches, diferentes aristas que me estaban ayudando. Sin embargo, así, me faltó más ayuda de la que yo podía haber necesitado.
Yo no sé en qué país te estás divorciando, yo no sé en qué país te divorciaste, pero aquí en Estados Unidos el divorcio es algo supremamente serio que requiere la intervención de un abogado, perdón la palabra, pero tengo que decirlo, tiene que ser un abogado de esos, para que se coma viva la otra persona. Porque cuando tú vas a la corte y no tienes una buena representación, te comen vivo a ti. Entonces, ¿de quién te estás divorciando? ¿Es tu amigo? ¿Es una persona de Dios? ¿Es una persona que tiene humildad en su corazón y te va a decir, mira, ¿sabes qué? Lo mejor es que no estemos juntos? Y te aseguro que si es una persona de Dios, que si es una persona humilde y que si es una persona honesta, no la vas a dejar. Pues ¿por qué te vas a divorciar? Habiendo tanto loco narcisista afuera. No, amiga, hay muchas cosas que se pueden rescatar. Pero una persona narcisista, una persona psicopáticamente enferma, olvídate. Han pasado 6 años después de la separación, han pasado 2 años y medio después de la resolución del divorcio y han pasado 20 años desde que yo conocí a este personaje, 21 años. ¿Cómo es la relación hoy con mis hijos? Claro, muy limitada porque no los tengo conmigo. Pero aquí viene la otra parte. Si tú estás pasando por una situación donde puedes perder a tus hijos por alguna razón, ya sea porque no tengas económicamente cómo demostrar que los puedes mantener, porque el papá los ha comprado y se quieren quedar con él, porque ya tienen la edad suficiente para tomar la decisión y quedarse con él. Te quiero dar una voz de esperanza. ¿Hay manera de construir relación con tus hijos? Sí, sí la hay. Empezando a manera espiritual. Dios nunca rechaza la oración de una madre, jamás. Es decir, Dios nunca desampara el corazón de una madre. Yo sí te voy a decir que la Virgen María o que la Madre de Jesús es el ejemplo vivo del sacrificio de una madre. En ella me refugié muchas veces, en su ejemplo. Si ella fue capaz de entregar a su hijo al mundo y dar la vida de su hijo por la salvación del mundo, yo iba a dar a mis hijos. Pero no iba a permitir que este hombre me destruyera y lo siguiera destruyendo a ellos. Entonces la táctica fue completamente diferente. Y yo creo que aquí viene la esencia pura de este video. El consejo supremamente sabio que me dieron a mí es: cada minuto, cada segundo que tú puedas pasar con tus hijos, que se vuelvan perlas preciosas en un tesoro, o gemas, oro puro. Es decir, aprende a vivir tiempo de calidad con tus hijos. Eso fue lo que yo hice. A partir del momento en que yo los pierdo y que solamente los puedo ver cada 2 fines de semana o cada 2 días, cada otro fin de semana. Es decir, yo veía a mis hijos 4 veces al mes. Esas 4 veces se volvieron perlas preciosas para mí. Momentos que yo sé que ellos tienen grabados en el alma como sellos únicos. Me volví la mamá del helado, me volví la mamá del paseo, me volví la mamá del chicle. Y dejé que él solito asumiera la responsabilidad que yo tenía con ellos en la casa. Es decir, a él le tocó la locura de la ropa, de la comida, de la llevada al colegio, de la llevada a los entrenamientos si tienen algún deporte, a las cosas. O sea, a él le tocó absolutamente toda la carga física que llevamos las mamás. Es la parte económica. A él le tocó la carga económica de mantener 3 hijos solo. Aunque
a mí me está tocando pagarle child support. Pero lo que a mí me toca pagarle a él de child support no es ni la mínima parte de lo que requiere el nivel de vida de mis hijos. Porque yo pago child support dependiendo de lo que yo gano. Y como yo no gano nada porque no soy tan profesional como él y no tengo el estatus social y socioeconómico de él, pues lo que a mí me sacan es mínimo comparado con lo que él tiene y con los gastos que él tiene con nuestros hijos. Mi relación con mis hijos es más de aquí estoy para ustedes cuando ustedes me necesiten. Ustedes saben qué mamá tienen. Ustedes saben lo que yo les di. Ustedes saben lo que yo he luchado por ustedes. Aquí estoy. Llámenme cuando puedan, cuando quieran. Llámenme cuando me necesiten. Y así poquito a poco he ido construyendo una relación totalmente atípica y diferente a lo que mucha gente está acostumbrado socialmente a que sea una relación de la mamá presente 100%, manejando todo en la casa y con sus hijos. De tanto, ¿qué pasó conmigo? Pues empecé a renacer, empecé a reconstruirme, empecé por recoger todas las esquirlas que quedaron quebradas después de todo eso y empecé a pedirle a Dios que me reconstruyera y empecé a trabajar en mí. El segundo consejo sabio que me dieron, que me dio mi consejera clínica, fue, mira, yo pensé que ella me iba a dar así como la cuota científica de cómo resolver todo el asunto y toda la parte, no sé, psicológica, emocional para evolucionar y sacar adelante y soltar y fue tan simple, me dijo, las cosas se caen por su propio peso. Del palo de mango, los mangos se maduran y se caen solos. Y eso es lo que yo estoy viendo ahora. Que el palo de mango se está madurando y que el peso del mango los manguitos están cayéndose solos. Es decir, mis hijos solos se están enterando de la verdad. Mis hijos solos están saliendo al mundo a enfrentar cosas que ellos saben que han sido las cosas con las que yo me enfrenté. Claro, hay mucho dolor, hay mucho resentimiento, hay mucho que sanar, hay mucho que trabajar en la relación en cuanto a la sanidad. Pero lo más importante es que ellos no se quedan chiquitos y ellos luego ven la realidad y la verdad siempre sale a la luz, la verdad siempre triunfa, decía por ahí un médico. Entonces, amigo, amiga del camino, este video te está dando una esperanza de que sí se puede tener una buena relación con los hijos después de un divorcio. La mayoría de los divorcios, si ustedes ven, los hijos terminan queriendo más y más apegados a la persona con la que no viven. Porque el que queda viviendo con esa carga, queda resentido, queda con la carga, queda sin fuerza, queda con energía, queda desgastado, devastado y todo lo demás. Cuando te han abandonado, claro, o sea, cuando una persona te ha dejado solo con tus hijos, claro, el desgaste emocional es muy fuerte. Pero cuando una persona lo ha hecho intencionalmente, como en mi caso, que este hombre lo hizo para no pagarme a mí el child support de lo que le tocaba por ley, o sea, eso fue un negocio para él. El que mis hijos no estuvieran conmigo era el negocio de no pagarme a mí el precio de ser la mamá de sus hijos. Tengo a alguien que se divorció con 2 hijos y el esposo médico le pagaba $7,000 por 2 hijos. Entonces imagínate, este hombre iba a quedar pagándome a mí quién sabe cuánto si yo hubiera ganado el caso. Es un negocio. Pero el tema era no darme el dinero, era no darme lo que me correspondía por ley divina, porque yo era su esposa legalmente, y por ley espiritual, porque yo era su esposa
Así no estuviéramos casados por amor o lo que fuera. Yo fui a una iglesia, a un altar, hice el commitment, es decir, el compromiso de serle fiel, de cuidarlo y de hasta que la muerte nos separara. Y yo pensaba que iba a ser así. La cuerda se reventó antes de tiempo. Entonces, sí, puedo tener una relación con mis hijos en este momento. No es la ideal, pero ha sido construida con base en mucha espiritualidad, mucho amor, un amor increíble que yo siento por mis hijos y el presencia, que ellos sepan que cuentan conmigo cuando me necesitan. ¿Sabes cuánto tiempo estuve separada de mis hijos? No, o sea, eso ha sido continuo, porque los puedo ver cada 2 semanas. Sin embargo, hay uno que decidió no hablarme y llevo ya 2 años separada de él. Entonces, separada físicamente, pero espiritualmente no. Yo tengo a mi hijo presente cada minuto de mi vida, oro por él, hablo con él como si estuviera presente en mi diario vivir, y no pierdo la fe y la esperanza de que este niño, el día que salga de la casa de su papá, se va a liberar de esa manipulación mental y emocional y va a encontrarse con una realidad donde va a poder encontrar y tener ese reencuentro con su madre. La siguiente pregunta dice, ¿cuánto tiempo te llevó soltar al papá? En este momento sigo en pelea legal. Es más, de hecho, por eso este video es privado, porque no puedo sacarlo al público, porque estoy atravesando por un proceso legal. No puedo jugar con estas cosas en las redes, ni puedo sacar mucho, porque cualquier cosa que diga puede estar usada en mi contra. Pero estoy peleando la custodia de mi niño pequeño para que vuelva a mí. Después de 2 años y medio de la resolución de la corte, tuve que primero hacer mi proceso de restauración de mi propia persona para poder llegar a pelearlo a él. O sea que eso no ha pasado mucho tiempo. Y soltarlo a nivel personal, claro, yo ya no tengo nada que ver con él, no quiero nada con él, pero es un personaje del que me tengo que cuidar. Entonces, lo puedo soltar a nivel personal para que no me haga daño a mí, pero tengo que estar con todos los radares puestos, porque yo sé cómo él manipula a los niños, manipula la ley, manipula todo alrededor con tal de dañarme a mí. Entonces, prácticamente yo tengo un enemigo al lado y no puedo estar a ciegas, como de que no tengo a nadie, o sea, como que nada pasó, como pasó con mi primer matrimonio, que no tengo ni idea de nada de la vida de él y al menos de la mía. Entonces, la respuesta es: no sueltes mientras estén tus hijos de por medio. Es decir, mantente siempre alerta con quién tú estás en el ruedo de la pelea o de la guerra o de lo que sea. Y puede ser una persona supremamente espiritual, puede ser una persona supremamente amante de Cristo, puede ser una persona con todas las herramientas para aprender a soltar y a perdonar, pero no puedes descuidarte de con quién estás a tu alrededor. Entonces ahí simplemente te digo que si tú estás pasando por una situación así, sigue apoyándote espiritualmente, sigue teniendo tu consejería, sigue teniendo tu coaching para salir adelante y sigue teniendo representación legal. No sé en qué país estás, ni cómo son las leyes de tu país, pero legalmente estas batallas no se pueden hacer solas. Tienes que tener una muy buena representación legal de esos abogados que son... ya tú sabes. ¿Cómo es mi relación con mi ex después de 6 años? Bueno, yo creo que después de todo lo que te he dicho en este video, ya sabes cómo debe ser la relación. Cero contacto. De mi parte, 0 contacto. Lo mínimo en comunicación
por las cuestiones de mi hijo menor, porque los otros dos ya son mayores de edad y ya están prácticamente tomando sus determinaciones individualmente del papá. Pero lo que te quiero decir es que si tú estás con una persona psicopáticamente enferma, un narcisista, un abusador, un violento, un drogadicto, lo que quiera que sea, la relación tiene que ser 0 contacto. 0 contacto. Por tu salud, tu bienestar, por tu salud emocional. En este tipo de relaciones no aplica felices los 4. En este tipo de relaciones huye de estar bajo la energía y alrededor de esa persona. Porque es como que tienes la herida y va a estar haciéndote así en el hoyo siempre. Y la felicidad de ellos, la felicidad de este tipo de personajes, especialmente los narcisistas, es verte sufriendo. Y la infelicidad y el peor pago o el peor castigo que ellos pueden recibir es verte feliz. Verte reluciente, verte saliendo adelante. Cúbrete, cúbrete y cúbrete, protégete. Quédate con ese manto de protección de tus emociones, de tu mente, de tu espíritu y rompe conexión de cualquier tipo de manipulación que él pueda tener sobre ti o de cualquier tipo de que te veas sufriendo. Al contrario, enfócate en tu felicidad. Yo creo que tú me has visto en el proceso de muchos años. En muchos videos puedes ir viendo mi cambio. Puedes ir viendo los videos de hace 10 años, cuando estaba todavía con él, y puedes ver la diferencia a la persona que soy hoy. Y no es falso. Yo soy una mujer completamente renovada. Mi felicidad no es que tengo la felicidad absoluta porque todo marcha perfectamente. Mi felicidad es porque tengo paz interior. Con precauciones, pero tengo paz interior. Dios me regaló otro compañero. Me acabo de casar hace 3 meses o 4 meses. Estoy feliz de haberme dado la oportunidad de por fin, después de tantos años en mi vida, sentirme merecedora de las bendiciones y el amor de Dios a través de una pareja. Pero yo tuve que estar preparada para eso. Eso es otro video. Pero por el día de hoy, esto es todo lo que tengo para compartirte. Si tú crees que hay algo más que pueda hacer por ti, tengo un entrenamiento que es fruto de todo esto que yo pasé. Es decir, yo convertí en un curso online el entrenamiento que hice yo misma para poder sobreponerme a todo esto. Además de todas las ayudas que recibí externamente, hubo unas ayudas internas que fueron los que me ayudaron a mí a sobreponerme, a sobrepasar todo este dolor y a poder vivir sin mis hijos físicamente desde la vida espiritual. El curso se llama Musitualidad, música y espiritualidad, porque claro, esas fueron las 2 herramientas que me ayudaron a mí y que unidos hicieron que yo pudiera tener ese colchón y esa base para sobresalir y salir adelante en estas situaciones. Un beso desde el alma, espero tus comentarios, gracias por haber escuchado este larguísimo video y compártelo si tú sabes que alguna persona necesita estas palabras. Compártelas para que sean de bendición. Soy María Carolina Albán, coach de vida espiritual y musicoterapeuta. Un abrazo desde el alma. Nos vemos en el próximo video. Chao, chao.